Quería primeramente agradecer al gobierno regional, a la Dirección de Comercio y Turismo del gobierno regional, al archivo obispal de Huacho, a Wilmer y a Luis Rosado por la invitación, ¿ya? Espero que esta conversación que hemos de tener sea provechosa para todos, ¿no? Porque se busca presentar, digamos, algo que para muchos puede ser algo novedoso, ¿no? Otros pueden haber tenido ya algún conocimiento al respecto, pero principalmente es interesante de una u otra manera. Interesante, ¿por qué? Porque bien lo dijo Wilmer, hay muchos héroes anónimos que en los últimos tiempos están cobrando un poco de nombre. Estamos teniendo nombres propios, poniendo nombres propios a estos héroes anónimos de la población que puede terminar siendo realmente muy importante y cambiar nuestra visión acerca de qué sucedió en la historia y en particular en la independencia, ¿no? Este, Podríamos preguntarnos si la región Lima, digamos, tuviera alguna gran batalla en la independencia, y seguramente la respuesta va a ser que no. No reconocemos, digamos, batallas, encuentros grandes, digamos, en la independencia en la región Lima, ¿no? No así sucede, pues, en Junín, con la batalla del nombre Junín, y luego la Tarma termina llamándose todo Junín, ¿no? O Ayacucho, donde Huamanga termina llamándose todo Ayacucho por el lugar de la batalla. Lima no tiene eso, pero lo que quiero aclarar es que no se trata de una competencia de ese tipo. Tal vez las dos batallas decisivas para la separación, Junín y Ayacucho, hayan sido tan solamente el golpe final, pero es una independencia que tiene, digamos, numerosos golpes pequeños que van forjando precisamente este proceso. Y los golpes pequeños se van creando a partir de una organización popular. Huarochirí, Yauyos, Canta, Cajatambo, constituían, bueno, entonces no había la separación de Ollón, ¿no? Constituían una zona muy especial, realmente muy, muy especial, puesto que eran la zona de conexión de la capital, de la costa central, con la zona más importante en lo correspondiente a la economía, que es la sierra. ¿Ya? ¿De qué se trata? Voy a compartir con ustedes. Uy, ¿dónde está? A compartir. ¿Se ve el mapa? Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya. Y me van a perdonar porque no soy muy ducho en estas cosas para ampliar o para achicar. Pero miren, la zona de Lima, esta es la llamada Intendencia de Lima, esta era la llamada Intendencia de Tarma. Lima era desde casi Trujillo hasta los confines de Ica. Tarma, todo Huánuco, Pasco y Junín actuales, Huancavelica por un lado, Huamanga por el otro, Cusco, Puno, Arequipa, que Arequipa era desde Ica, como hasta ahora, pero hasta Tarapacá, hasta este lugar, ¿no? Esta era inmensa, era muy grande realmente, y Trujillo era desde Quito, perdón, desde Guayaquil, que era peruano, hasta Trujillo. Y finalmente la comandancia de Maynas, ¿no? Estamos hablando de 1810, a finales de los tiempos coloniales, donde
la zona que nos interesa es esta de aquí, donde la sierra, pero la sierra central, la sierra que mira hacia la costa, era fundamental para conectar la capital con la zona más rica del Perú. La zona más rica del Perú entonces no era Lima. Lima más bien era pobre. La zona más rica del Perú era Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno, hasta el final de lo que hoy día es Bolivia. Pero todo esto era una unidad grande, económica, cultural, política también, por supuesto. Todo esto era lo más importante del Perú en ese momento. No es que Trujillo u otros lugares no hayan sido importantes, pero digamos, la parte vital del país estaba desde Cerro de Pasco, o sea, Pasco, que eran las minas más importantes del país, hasta las otras minas que eran las de Potosí. Es decir, todo esto de acá, unos 2000 kilómetros de recorrido, era el Perú más importante. Y entonces, Huarochirí, Yauyos, Canta, Cajatambo, la Sierra de Pisco, todo esto era realmente trascendental porque conectaba la capital con esta zona rica. Y el camino era el camino de Cieneguilla. No había la carretera central en ese momento. Esto adquirió importancia más bien con el ferrocarril casi 100 años después. Pero el camino era el de Cieneguilla, que que llegaba directamente hacia lo que es Jauja y Huancayo, ¿ya? Directamente por el Pariajaja, inclusive, ¿no? Costado de Pariajaja pasaba. Todavía existe el camino, por supuesto, y se trata de rehabilitar, pero eso es uno de los proyectos que el Perú tiene. Y esto es importante porque el control de esta zona, el control de esta sierra, terminaba siendo fundamental para lo que se estaba haciendo en ese momento. ¿Qué cosa se estaba haciendo? Se está produciendo la independencia, una serie de levantamientos en distintos lugares que tratan de eh, protestar, separar al Perú también, pero se van a dar en distintos lugares y, como es conocido, van a ser principalmente en el surandino. Esto lo vamos a llamar el surandino. Y aquí es donde se van a producir las grandes rebeliones. 1780 es la gran rebelión del surandino, más conocida como de Túpac Amaru, ¿no es cierto? 1780. Pero esta rebelión fracasa después de haber remecido todo este territorio. Lo remece, que tiene tanto en el Cusco como en La Paz, en Oruro, hasta Cochabamba, remece todo este territorio, pero fracasa al final. Fracasa después de haber provocado, digamos, una serie de manifestaciones muy violentas, muy violentas. Y a partir de eso se genera una suerte de vacío, y yo lo llamo silencio social. Hay tanta represión contra la población indígena, mestiza, criolla, tras la rebelión llamada de Túpac Amaru, que en realidad los pueblos aquí terminan pasivos. Y no va a haber más rebeliones en 30 años. De 1780 a 1810 son 30 años en que no va a haber nada aquí, nada, absolutamente nada, más que una conspiración un poco extraña que hubo en el Cusco en 1805. Pero sin embargo, esto no quita que haya habido una gran conmoción. Lo que pasa en 1810 es que este es el Perú y ha empezado en distintos lugares, en Quito, en Bogotá, que estaría más o menos por aquí, pero también en Charcas, en Buenos Aires, que estaría fuera de la pantalla,
y también en Santiago, en Chile, han empezado una serie de manifestaciones separatistas nuevamente. Es decir, ojo, fuera de lo que es el surandino, salvo el levantamiento de 1809 en La Paz. ¿Ya? El resto es fuera de este lugar, que tienen éxito muchos de ellos. Y este éxito se va a plasmar en algunos casos en la separación ya definitiva. En otros va a ser más bien momentánea, nada más. Como en Chile, momentánea. Definitiva fue en Buenos Aires, pero sin embargo todavía se va a tener que consolidar eso. Pero en Chile, por ejemplo, fue momentánea, en Quito momentánea y así. El tema está en que el Perú que conocemos estuvo bastante ajeno a este movimiento en 1810 y por una razón bastante significativa. Estos otros lugares, Quito, Chile, Argentina actual y otros, no habían tenido esa experiencia tan importante de una enorme rebelión indígena, mestiza, criolla, etcétera, como la llamada de Túpac Amaru. Una rebelión que en realidad incluía varias rebeliones paralelas, ¿no? De indígenas, de mestizos, o sea, campesinos, de comerciantes, incluyendo, por supuesto, a los comerciantes y propietarios criollos. No habían tenido estas otras, no habían tenido este estremecimiento tan grande, y por eso tenían, podían, digamos, manifestarse. En cambio, en el Perú había un temor bastante grande a esta manifestación. 30 años después de la gran rebelión del surandino, todavía las cenizas estaban humeantes. Todavía la rebelión era recordada por todos, porque la represión continuaba en contra de estas posibilidades. Entonces, en 1810, nuevamente se plantea el problema de la separación, pero el Perú es pasivo, bastante pasivo. Por otro lado, también hay que entender que en 1810 Guayaquil ha regresado al país, bueno, al virreinato. La comandancia de Maynas ha regresado al virreinato. Y es más, con el levantamiento en Buenos Aires, el virreinato del Perú ha de reincorporar todo Charcas, o sea, la actual Bolivia. Todo esto se reincorpora. El Perú, que era bastante pequeño con las reformas de los españoles en el siglo XVIII, llamadas borbónicas, el Perú hacia 1812 termina siendo un Perú enorme, casi el mismo Perú que había tenido, o sea, las dimensiones del país que habían tenido antes. Y entonces, y se había recuperado una serie de territorios y riquezas, población. Entonces el Perú termina siendo nuevamente la gran potencia de Sudamérica, la gran potencia. Y todo esto se los digo, ¿por qué? Porque va a ser precisamente esto lo que va a inclinar la balanza de los propietarios para no participar en un levantamiento. No va a haber levantamiento en 1810, recién en 1811 va a haber en Tacna, en un espacio aquí, va a haber un levantamiento, que no va a ser muy fuerte tampoco, al año siguiente también, pero también en 1812 va a haber uno en Huánuco, que en cierta medida es un poco periférico a este gran Perú que tenemos aquí, ¿no? En Huánuco, y que va a ser extremadamente violento este movimiento, muy violento, y que también va a ayudar a revivir ese miedo, ese temor que había en el Perú a la población indígena. ¿Por qué? Porque se sataniza a los indígenas como rebeldes, como salvajes en realidad, porque en la gran rebelión llamada de Túpac Amaru hubo bastante de esto,
bastante, realmente. Pero el gran tema viene en 1814 en el Cusco. ¿Qué pasa en ese momento? Se ha dado la Constitución de Cádiz en 1812, que satisfacía en mucho a propietarios peruanos, daba algunas facilidades, libertades, derechos, igualdades. Y entonces más estaban atentos a cómo evolucionara la situación, y mientras tanto fueron aplastando la rebelión de Quito, aplastaron la rebelión del Alto Perú, reincorporaron el Alto Perú al Perú y aplastaron también la rebelión en Chile. Entonces, esa es la situación, y no tenían más que esperar que la situación se aclarase en otros lugares como para poder decir, más nos conviene seguir con España y no tener una gran rebelión. Pero sucedió esta gran rebelión. El gran temor de estos criollos propietarios de toda esta zona sucedió en 1814 y va a durar 3 años por lo menos esta rebelión, del 14 al 17, aunque oficialmente pues termina el año siguiente, 1815. Pero en lugares tan importantes como Huamanga, Huanta, va a continuar esta rebelión hasta 1817. Y el gran temor era que se produjese otra rebelión como la de Tupac Amaru. Esta nueva rebelión, dirigida por los hermanos Angulo, que fueron criollos, propietarios, pero además también participa el curaca, el gran curaca, además de Chinchero, Mateo Pumacagua. Y esta gran rebelión de 1814 va a tener las mismas dimensiones que la rebelión de Tupac Amaru, y va a tener también el mismo efecto. La rebelión nueva ha de cumplir esta misma función de revivir el temor en todo el sur andino. Todo este territorio va a estar nuevamente estremecido. Nuevamente la gente va a pensar en que se necesita un orden y hay que controlar esto. Y entonces es aplastada esta rebelión en 1815 en adelante, es aplastada, y otra vez se instala una represión enorme, tremenda, sanguinaria, por todos lados. Se reprime a los indígenas, a los mestizos, a los criollos. Entonces, en esas circunstancias va a aparecer otra vez lo que yo llamo el silencio social. Después de Tupac Amaru, un gran silencio social, 30 años, más de 30 años. Luego de los hermanos Angulo y Pumacagua, se instala otra vez un silencio social en toda esta área de aquí. ¿Y qué pasa? Que nuevamente España se convierte en absolutista, pero el gran problema será cuando, años después, aquí en esta bahía desembarca San Martín con su gente. San Martín y su gente, por supuesto que no tenían la menor idea de que el Perú estaba más bien estremecido, que el Perú tenía muchos problemas de seguridad, que los criollos propietarios en todo el país, en toda esta zona de aquí, estaban más bien pensando en si valía la pena llevar adelante una insurrección como lo estaban haciendo otras zonas, pero todo este territorio vuelve a estar en silencio social. Ahí es donde llega San Martín aquí. En realidad nadie le podía haber avisado a San Martín, no vengas todavía, porque no había una forma rápida de avisar, como hoy día, ¿no? Un WhatsApp y ya, listo. En un ratito ya se conoce todo, ¿no? En tiempo real. No, en ese entonces no. Todo esto demoraba meses en ir
una noticia desde por aquí hasta por allá, por Buenos Aires, o hasta Chile, y en regresar se demoraba otro tanto. Así que imagínense ustedes. Cuando llega San Martín por aquí, después de liberar Chile, San Martín llega solo con 4.000 hombres, que no era poco, pero tampoco era mucho. 4.000 hombres, ¿no? Tupac Amaru, Pumacagua y todos ellos fueron aplastados por ejércitos de más de 15.000 hombres. Y más o menos se calcula que en Lima el virrey tendría más de 10.000 hombres en esta zona, ¿ya? Así es que los 4.000 hombres que trae San Martín podían ser una fuerza muy importante, pero no serían suficientes en todo caso. La idea de San Martín evidentemente era llegar, decir aquí estoy, y que la gente en muchos lugares se manifestase a favor, incluyendo por supuesto en Lima. Y entonces los 4.000 hombres podían multiplicarse, pero eso no sucedió. En Ica no sucedió, en Lima tampoco. Más bien San Martín, cuando no ve ese apoyo, recurre a los esclavos. Recurre a los esclavos diciéndoles, los que apoyen la causa van a ser libres. Imagínense ustedes. A los esclavos, por supuesto que les convino. Y se sabe que unos 500 llegan a la fuerza, al cuartel de San Martín. Pero quienes estaban enojados con eso eran los propietarios en Ica, en Cañete, en todos estos sitios. ¿Por qué? Porque eran ellos los dueños de los esclavos que ese intruso San Martín, venido desde el sur, los estaba incitando al levantamiento. Y entonces ahí cierran filas. San Martín no logra salir de este embrollo, más bien Arenales parte desde aquí, por lo que hoy día se llama la Vía de los Libertadores, y luego ya en Huamanga tuerce hacia el norte y se pasea por el Mantaro hasta llegar a Pasco. Y en este caso, ahí sí va a tener bastante apoyo. Pero ojo, ¿quiénes son los que apoyan? No son los grandes propietarios de las haciendas de la costa o de las haciendas de la sierra, que en realidad las haciendas de la sierra eran pequeñas, ¿no? Y no había, en el Mantaro no había haciendas. Son hasta el día de hoy, prevalecen los pueblos de indios, ¿no? Hay algo raro aquí, ¿no? Porque en el Mantaro la población indígena está abajo en el valle, en la parte más fértil del valle abajo, y los ganaderos están arriba. En cambio, en los otros valles de la sierra, por todos lados, es al revés. Los hacendados se agarraron la parte de abajo del valle y a los indígenas le dejaron las laderas, las partes menos fértiles. ¿Ya? Esto es importante saberlo para conocer las actitudes de la población cuando les llega el momento de tomar una decisión, separarse o no separarse. Arenales logra levantar unas tropas aquí, pero son población. Es la población mestiza e indígena, pequeña propietaria, la que se levanta aquí. En cambio, en la costa no. San Martín tiene que ir hacia el norte, a Huaura, a Huacho, etc. Y desde aquí manejar la situación, porque en esta zona se le ponen las cosas un poco más bien dificultosas. Pero quien también se levanta es toda esta población de aquí, desde Cajatambo, por lo menos, hasta Yauyos. O sea, Cajatambo, Canta, Guarochirí y Yauyos se levanta y es una población mayoritariamente indígena. 1790 y tantos, Guarochirí tenía el 97% de población indígena y mestiza. Yauyos, Canta, también bordeaba los 90% de población indígena, con pequeñas parcelas
Y esta es la población que se levanta. ¿Y cómo así se levanta? Precisamente porque entiende que ha llegado el momento de manifestarse. No necesariamente lo que están buscando es la separación. No conocemos mucho sobre esto, pero posteriormente sí va a estar eso muy claro. Pero en este momento no. Y el problema es que la población, sobre todo de Guarochirí, ha de rodear Lima. Y en la costa también, sobre todo en esta zona de aquí de Cañete, Cañete, Pisco, Chincha, actúan los llamados cimarrones, que unidos en bandas generan el llamado bandolerismo que hace dificultoso el tránsito en esta zona, entre Arequipa y Lima por la costa, o también desde Huamanga hacia Lima por esta zona, esta vía, ¿no? Entonces, y Huancavelica, que eran las minas más importantes de Azogue en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que entonces hay una población indígena y mestiza de Cajatambo, Canta, Guarochirí y Yauyos, y hay una población negra levantada en esta zona de aquí, ¿no? Cayetano Quirós es el líder más grande de la población negra aquí, que facilita las cosas a San Martín, le permite a Álvarez de Arenales llegar hasta esta zona de aquí, pero luego él va a ser asesinado. Más bien, en esta zona hay que resaltar Guarochirí. ¿Por qué? Porque es la zona que envuelve a Lima. Y son los guarochiranos los que van a bajar hasta Ate para rodear Lima. Mientras que San Martín se encuentra en el norte chico, la gente de Guarochirí está en este lugar pendiente de lo que sucede. Y por el mar está la flota traída por San Martín, comandada por Cochrane, Thomas Cochrane, o Cochrane, como dicen los ingleses, ¿no? Cochrane o Cochrane impide que Lima se abastezca por mar. La población indígena y negra de Libertad, pero no Libertad en el sentido de haber sido liberada, sino que era cimarrona, es decir, esclavos escapados. Ya estos esclavizados o esclavos estaban aquí, controlaban esta parte, la población indígena esta otra. Entonces Lima termina en el medio, Lima y el Callao terminan en el medio de un cerco terrible. Y pasan los meses y la situación va a empeorar. Lima no va a tener el abastecimiento. Y esto es la gran fortaleza, la fortaleza que tienen los llamados montoneros y guerrilleros de Guarochirí, de Canta, de Yauyos, de Cajatambo y de otras zonas también en Tarma, o sea, en la actual Pasco, Junín. Esta es la gran fortaleza. Lima depende del abastecimiento por mar, pero también por tierra. Y cuando los llamados montoneros y guerrilleros cierran estas vías, las quebradas, todo esto, las cierran las llamadas fortalezas naturales, ¿no? Que son abras, desfiladeros, peñas, cerros. Cuando cierran esto, Lima simplemente languidece. Y esto va a demorar varios meses. Y es uno de los temas que obliga al virrey a conversar con San Martín. Y es uno de los temas que obliga a San Martín a conversar con el virrey. Se encuentran, como es conocido, en Punchauca. Y está clarísimo, uno de los temas principales en Punchauca es que el virrey, o sea, a nombre de los poderosos de Lima, le dice a San Martín cómo hacer para desmovilizar a esta población, principalmente de esta zona de la Sierra Limeña.
y San Martín no tiene capacidad para hacerlo. Por eso es que el virrey se va de Lima, porque Lima está languideciendo, no hay solución para esto. Lima se va, abandona Lima, el virrey, perdón, se va, abandona la capital, pero se va a la zona más rica del Perú, a esta zona, desde Cerro de Pasco, las minas de Cerro de Pasco, las minas de Huancavelica y toda esta riqueza en población y en actividades económicas va a ser controlada por el virrey. En cambio, San Martín, que asediaba Lima, ahora entra a Lima y va a terminar él asediado. Él va a terminar asediado, ¿por qué? No porque alguien lo vaya a molestar, sino simplemente porque no puede hacer nada en Lima. Para vencer al español, ¿qué cosa había que hacer? Había que salir de Lima y buscar al español aquí. Y San Martín no lo va a hacer, precisamente porque no tiene la fuerza, uno, y dos, él seguirá esperanzado en que el virrey haya una negociación entre las fuerzas. Como creo que todo el mundo sabe, San Martín pensaba que podría haber una monarquía peruana independiente de España. Eso es lo que estaba esperando. Pero pasó todo un año completo y no había nada. El problema era que las guerrillas, o sea, las montoneras seguían aquí activas y eran entre comillas, una amenaza para todo. Entonces, una de las cosas que se está celebrando precisamente en estos momentos es cómo digamos, la fuerza de San Martín reconocen a estas montoneras, las reconocen como parte de las fuerzas separatistas que él maneja, que él lidera. Las fuerzas de estas montoneras son, digamos, espontáneas. Es la población mestiza, la población indígena, que se organiza mínimamente para defender su territorio y que máximo, digamos, baja hasta Lima para manifestarse. San Martín lo que va a hacer es ordenar una vez tomada Lima sobre todo, va a ordenar a esta población que está levantada en armas, que no tiene armas en realidad, ¿no? Pero está levantada en armas, que no tiene grandes armas, no tiene gran gente. Estas partidas son muy pequeñas, son muy pequeñas. Yo calculo que máximo tenían 50 personas. Ya, o sea, son partidas, o sea, son grupos, son brigadas, son tropas informales y muy escasas, muy estrechas. 50 personas, pues ustedes saben que no hacen daño en una guerra grande. Pero San Martín las organiza y ahí yo considero que más bien pasan de ser montoneras a convertirse en guerrillas. ¿Por qué? Porque las arregla, les da una estructura, les da unos liderazgos, les da una jerarquización de arriba hacia abajo y además les impone un mando que ya no es de los montoneros, ya no es indígena, ya no es mestizo, sino es más bien criollo e inclusive es argentino, digamos, ¿no? Argentino, Isidoro Villar, un oficial traído por San Martín, es el encargado de comandar todas las guerrillas de Tarma y de Lima, incluyendo estas de Cajatambo, Yauyos, Huarochirí, todo esto de aquí. Esa es una realidad, pero además lo que les va a dar es funciones específicas, ¿no? Las guerrillas son espontáneas. Espontáneas significa que no van a ser organizadas desde fuera, van a ser muy independientes. Algo así como los ronderos posteriores, ¿no? Pero en este caso tienen aspiraciones sociales mucho más altas que los ronderos. Los ronderos solamente se
cuidan su pueblito, ¿no? Su pueblo. Y digamos, si hay abigeos, ladrones de ganado, lo que sea, actúan. Pero en este caso lo que van a hacer estas brigadas de montoneros ahora convertidas en guerrilleros, lo que van a hacer es organizarse más y van a entender que su labor en la guerra ha de ser muy importante, lo cual era cierto, era muy cierto. Cuando los españoles con el virrey salen de Lima, tuvieron que bajar hasta Lunahuaná, hasta aquí para poder subir, porque no podían pasar por Huarochirí. Los montoneros, los guerrilleros, se lo impidieron. No podían pasar y no pasaron por ahí. Llegaron a pasar por Lunahuaná y Huancaya y todos esos sitios que conocemos hacia arriba, pero solo con unas fuerzas muy grandes, imposibles de ser detenidos por los guerrilleros. Entonces, pero persistía pues el problema. ¿Qué hacer con los guerrilleros? Y entonces San Martín los organiza con una jerarquía bastante clara, con una suerte de jefes para poder realizar las tareas que les dan. No las tareas principales de un ejército como el que tenía, sino más bien las tareas de espionaje, las tareas secundarias, de avanzadas, de ataques a las fuerzas eventuales que encuentren, pero nunca, y esto está muy claro, nunca atacar frontalmente. Nunca. Nunca dar batalla. Eso es lo que les dicen a los guerrilleros de esta zona. Y como no es solamente Isidoro Villar, sino son un montón de oficiales sanmartinianos los que se colocan por encima de estos personajes, entonces lo que va a haber es algo mucho más elaborado, ¿ya? Por ejemplo, el ministro de Marina y Guerra, Tomás Guido, decía en 1822, ¿no? ¿Por qué? Porque el guerrillero José María Rivera de Huarochirí le pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Estamos inactivos, no hacemos nada. El ministro Guido les dice, primero es organizar las partidas, hacer impracticables las principales avenidas, es decir, los valles, las quebradas, le llamaban avenidas, ¿no? Asegurar su defensa y después amagar parcialmente sin comprometerse, sino con duplo número de fuerzas de nuestra parte. Es decir, atacar solamente si somos el doble que los españoles, que los realistas. A menos que un desfiladero preciso u otra posición ventajosa supla la falta de disciplina que hay en todas las partidas, o sea, en los guerrilleros. Por lo cual debe siempre evadirse en su empeño en los llanos con el enemigo. O sea, desconfían de estas partidas de guerrilla, ¿ya? Y siempre, por ejemplo, en julio del año 22, un año después de la declaración de independencia, el cura patriota Pedro Bernoy también recibe unas órdenes del mismo San Martín diciéndole, el ejército se prepara para salir muy pronto, haga usted entender esto a los pobres peruanos, o sea, peruanos llamaban a los indígenas, ¿no? Que tenga un poco de paciencia, seguros de que saldrán de la opresión en que se hallan en todo el presente mes, o sea, julio 1822. Ese mes, por supuesto, que no salió el ejército. Más bien, lo que sí salía, quien sí salió fue ese mes, bueno, al mes siguiente salió el mismo San Martín. No pudo con esta situación y en las conversaciones famosas en Guayaquil, San Martín cede su paso a el jefe militar y político venezolano, ¿no? Bolívar. Más bien lo que hay es toda una incertidumbre. Son gobiernos peruanos, Ribagüero sobre todo, que va a manejar la situación, pero no va a poder enfrentarse al español.
y las guerrillas van a tener más bien la tarea de contener al ejército español aquí precisamente, para que las fuerzas virreinales, las fuerzas realistas no regresen a Lima, no puedan atacar Lima. Los guerrilleros van a estar aquí, atentos todos los días del año, mientras el ejército está en la costa, en Lima, y no actúa. Y ese es uno de los grandes conflictos. ¿Por qué? Porque el presidente Ribagüero termina en líos con Torretale, como es conocido, precisamente por esas tácticas de ver qué hacemos. Y los guerrilleros están en el medio. Los jefes guerrilleros están en el medio. Y uno de los jefes guerrilleros más importantes es Ignacio Quispe Ninavilca, guarochirano, curaca guarochirano, de una enorme influencia en la población. Enorme, no solamente grande, enorme influencia. Y Ignacio Quispe Ninavilca va a ser muy especial porque él no se somete ni a San Martín ni a otros que van a venir, incluyendo al mismísimo Bolívar. ¿Ya? No va a someterse y los va inclusive a rechazar. Ignacio Quispe Ninavilca tiene tanto poder en Guarochirí, es de una familia curacal desde el siglo antes de los españoles. ¿Ya? Antes de los españoles. No es rica, pero sí tiene algunos negocios. ¿Ya? En Guarochirí no podía ser rico si es que no eras comerciante. Eso es lo que tenía la familia Ninavilca. Tenía el negocio de la nieve. Bueno, es que los bloques de hielo de la cordillera bajaban hasta Lima para ser vendidos ahí, sobre todo en verano, ¿no? Ese era el gran negocio de los Ninavilca. Pero sobre todo, una de las cosas más importantes es que la indecisión de las tropas, de las fuerzas políticas peruanas en este momento, las rencillas entre ellos, entre Torretagle y Ribagüero, lo que van a terminar haciendo es desesperar a la guerrilla de Guarochirí. Inclusive cuando se anuncia la venida de Bolívar, ha de haber toda una suerte de rebelión de las guerrillas, donde Ignacio Quispe Ninavilca va a ser el líder y se va a manifestar en contra de la llegada de Bolívar, por considerarlo como intruso, al igual que lo había considerado a San Martín un intruso. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Los guerrilleros son los que sostienen la guerra, impiden a los españoles bajar a la costa, pero sin embargo ellos no están muy de acuerdo con el manejo que tienen los políticos en Lima. Y esto generará una serie de conflictos. El mismo Ignacio Quispe Ninavilca será hasta encarcelado. Va a estar en el Callao, en la fortaleza del Real Felipe del Callao, de la cual va a escapar. O sea, cosa curiosa, él tenía tanto poder que él escapa del Callao por el norte, por Canta, y regresa hacia Guarochirí por los caminos que nosotros no manejamos, pero ellos sí los manejaban. Pasar de Canta a Santa Eulalia, y de Santa Eulalia al Rímac, y del Rímac al río Lurín. Todo eso lo hacían, no tenían que bajar a la costa. Eso es algo que nosotros todavía no sabemos hacer, pero ellos sí lo hacían. Y pasa desde Canta, pasa hasta Guarochirí, y él rehace su propio ejército. Y es que Ninavilca es considerado como díscolo, o sea, no se somete a las fuerzas de Lima. El díscolo Ninavilca le llaman. ¿Por qué? Porque sencillamente él tiene
él no es un personaje, digamos, débil, muy por el contrario, muy por el contrario. Es un personaje con muchísima influencia y muchísima fuerza. Por eso es que cuando llega Bolívar, ahora trata de entrar en negociaciones con esta gente guerrillera y no va a ser fácil para Bolívar. Y Bolívar también va a odiar a los jefes guerrilleros porque no se someten, pues no se someten. Él hubiese querido que los guerrilleros del Perú fuesen pues dóciles, sumisos, y así no era, así no era. Si nosotros pensamos que esta gente seguía solamente a San Martín y luego a Bolívar, estamos equivocados. Ellos tienen su propio pensamiento, sus propias ideas acerca de lo que tiene que haber. Y esto creo que es lo más importante, porque no es que ellos sigan, digamos, las órdenes de San Martín y después de Bolívar. No, ellos tienen su propia dinámica. Ellos saben qué cosa es lo que están haciendo en realidad. ¿Ya? Este, y por eso es que las fuerzas, primero de San Martín y luego las de Bolívar, van a estar muy atentas a ver cómo ordenar a esta gente, cómo someterla en realidad a esta gente, porque es fundamental. Es una guerra de 4 años. Ustedes se imaginan una guerra de 4 años, es carísima. Es una guerra carísima. Las tropas tienen que comer mañana, tarde y noche, todos los días. Para eso, para comer no hay domingos ni feriados, ¿no es cierto? ¿De dónde sacan toda esa riqueza para poder alimentar a las tropas? Y, y por eso la guerra formal es muy cara. Digamos, la independencia del Perú se fue por el camino más caro, más caro. ¿Por qué? Porque no, o sea, es una guerra de desgaste lo que usan. En vez de dirigirse hacia la sierra para buscar al enemigo, darle batalla y vencerlo ahí, se opta por una guerra de desgaste, una guerra de posiciones, digamos, donde la cordillera, los 6.000 metros de cordillera, son la barrera que impide a los dos ejércitos verse y luchar. Quienes se ven y luchan son previamente los guerrilleros, de un lado y del otro, además. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo es que termina solucionándose esto? Cuando llega Bolívar, él tiene más claro que otros líderes anteriores que al enemigo hay que ir a buscarlo. Al enemigo no hay que esperarlo en la costa. El enemigo puede quedarse aquí eternamente. ¿Por qué? Porque el virrey se instala en el Cusco y desde el Cusco manda el Perú. Nada lo obliga a salir. Desde el Cusco manda todo el Perú, que es este Perú tan grande como esto. O sea, el sur del Perú y la actual Bolivia. Ese es el Perú que manda el virrey. Más bien, las tropas patriotas mandan en Lima, que es pobre, les digo, y en el norte, que no es más rica que el sur. La agricultura, no hay minería grande, salvo la de Hualgayoc en Cajamarca. Pero más allá no hay una gran riqueza en esta zona. Y esta zona que es pobre tiene que sostener la guerra aquí, que es una guerra, les repito, larga, que nadie sabe cuándo se va a terminar y por supuesto nadie puede decir si se va a ganar o no. Entonces la guerra recae más sobre los hombros de los guerrilleros que sobre los hombros de las tropas regulares. Y ese es el problema. Ese es el problema, que es una guerra barata
para el Estado peruano independiente. ¿Por qué? Porque las tropas son los guerrilleros, y los guerrilleros se alimentan a sí mismos, se visten a sí mismos, compran, adquieren sus propias armas, que no son muchas ni muy sofisticadas. En cambio, las tropas regulares son caras. Por eso tienen la menor cantidad de tropas regulares y la mayor cantidad de guerrilleros. Ya San Martín hablaba de 600 guerrilleros que estaban rodeando Lima antes de que él llegase a entrar a la ciudad. Pero después esto se va a multiplicar, porque los guerrilleros van a aparecer en muchos lugares de toda la Sierra Central. Resultado de todo esto es que los guerrilleros van a ser fundamentales para el triunfo tanto en Junín, aquí, como en Ayacucho. Fundamentales, porque sin los guerrilleros, las tropas ni de San Martín, ni de Bolívar hubiesen podido moverse. Y esto es bastante importante, ¿ya? Eso es lo más, digamos, trascendental. Las tropas populares. Esto, o sea, la población participa en la independencia. No es que haya estado pasiva, no es que haya estado, digamos, algo así como esperando. No, estuvieron muy activas, muy activas. Y esto se desarrolla con una población que no está organizada, que no tiene armas, que no es alimentada por el Estado, sino simplemente ella misma se alimenta, ella misma se sostiene. Por eso es que es tan importante esto, pero además también hay otra cosa adicional, muy adicional, que es un tema de que el éxito de la guerra, o sea, el triunfo, no lo tienen los guerrilleros. Ellos participan, son fundamentales, pero sin embargo no participan en las batallas grandes. Por eso el triunfo todo se lo llevan los generales capitanes. En cambio, los guerrilleros fueron siempre tropas de apoyo. Y eso es uno de los problemas graves. Los guerrilleros del centro del Perú van a reclamar posteriormente su participación, ¿no? Y Francisco Vidal va a ser uno de ellos. ¿Ya? Ignacio Quispe Ninavilca, no conocemos cómo termina él mismo, pero sin embargo no va a tener parece una gran figuración. ¿Ya? No sé si tengan ustedes algunas preguntas, comentarios para poder conversar sobre estos temas, ¿no? Sí, gracias, doctor, por su disertación. Ya. He escuchado atentamente. Mientras van haciendo las preguntas vía el chat o también vía el Facebook, que en este momento vamos a pasar a revisarlo, quiero plantear algunos temas que he estado atento a su exposición y que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, ¿no? Conocemos mucho la actividad de los guerrilleros. Hay muchas publicaciones Sí. sobre los guerrilleros, conocemos nombres, conocemos acciones que han tenido, ¿no? Pero ¿sabemos quiénes eran socialmente estos guerrilleros? ¿A qué grupo social pertenecían? Porque bien lo ha dicho usted, que casi el 90% de la población en estas provincias de Yauyos, Huarochirí y Canta era indígena, ¿no? A diferencia de las provincias o partidos de la costa, donde había cantidad de mestizos, cantidad de esclavos, ¿no? O sea, la población es mayoritariamente indígena, pero también tenemos que entender que todos los indígenas no eran iguales, ¿no? Entonces, ¿a qué extracto social pertenecían? ¿Acaso eran solamente comerciantes? ¿Acaso eran ganaderos? Porque también hemos visto que la participación de la zona de la provincia de Chancay el apoyo viene básicamente de los ganaderos criollos. En este caso, estos personajes eran también ganaderos. Otro tema que me llama la atención, un segundo punto, es cuando San Martín está en Huaura, hace un avance al valle de Huaral,
Chancay, e instala su cuartel en Retes el 31 de diciembre de 1820. Va a permanecer pocos días acá en Retes, hasta el 15 va a estar, hasta el 15 de enero. Sin embargo, el día 14 hay un consejo de guerra, donde prácticamente replantean la estrategia, ¿no? La estrategia que inicialmente estaba de hacer un bloqueo desde el norte, de la provincia de Chancay, cambia totalmente y empieza la actividad de las guerrillas. Y empezamos a ver, por ejemplo, en el boletín del Ejército Libertador, en las memorias de las eras, en las memorias de paro, se empiezan a mencionar las acciones de guerrillas, ¿no? Que bien usted las ha mencionado también. ¿Qué estuvieron haciendo las guerrillas antes? Estuvieron en acción y no dejaron registro, estuvieron en inactividad, ¿no? Antes de que San Martín cambie la estrategia, ¿no? Porque la estrategia, como ya le mencioné, se nota claramente un cambio a partir de la quincena de enero, ¿no? Hay una reformulación, ¿no? Eso con respecto al tema del nuevo plan de San Martín, ¿no? Y un tema que también me parece siempre relevante entender es que cuando San Martín envía Arenales pues, a la Sierra Central, personalmente yo dudo mucho que los haya enviado a la aventura, ¿no? A ver qué pasa, a ver si consigo o no consigo el apoyo. Imagino yo que pudo haber pasado lo mismo que con la zona de la provincia de Chancay, Cajatambo, Yauyos, donde San Martín tenía espías y que le habían brindado mucha información táctica, estratégica, de tal manera que cuando San Martín toma la decisión de venir hacia Chancay, sabe pues que en esta zona va a conseguir recursos, hay recursos comprometidos por parte de los criollos ganaderos, ¿no? que le ofrecen y después cumplen con ganados, caballos, mulas, ¿no? En el caso de la Sierra Central, se sabe que haya habido actividad previa a la llegada de espías que le hayan dado información. Me gustaría que de repente un poquito amplíen en esos tres temas y mientras vamos revisando las preguntas en el chat. Gracias. Sí, muchas gracias por estas preguntas que son realmente importantes, ¿no? ¿Quiénes son estos guerrilleros? Para empezar, los conocemos solo parcialmente. Conocemos nombres de estos guerrilleros. De la sierra, de Guarochirí en particular, conocemos principalmente a Ignacio Quispe Navilca, quien es un personaje muy, muy conocido, ¿no? Pero también está Vidal, está Murga, está Zárate, Helguera, Dabauza, Riqueros, Guavique, muy importante Guavique, Yaque, Díaz Ávila, Torres, también de los más importantes, Jiménez, Guzmán, González, Campos, Lavalle, Carreño, otro de los grandes, Carreño, Aliaga, Terreros, y otros realmente numerosos que eran jefes, que terminaron siendo jefes de estas partidas. ¿Quiénes eran? Lo que no se conoce de muchos de ellos en particular. Lo que sí se conoce, lo que sí se entiende, es que se trataba de pequeños propietarios de los valles. Ya no parecen haber sido hacendados. Lo que pasa es que ustedes conocen pues los valles de la zona de la Sierra Limeña, no son valles grandes, son valles pequeñísimos, pequeñísimos, son quebradas estrechísimas y no hay tanta riqueza agropecuaria ahí. Más arriba sí hay un poco más de agropecuaria por las condiciones, sobre todo hacia Cajatambo, ¿no? Ahora, se sospecha de muchos de ellos que son comerciantes y esto les ayuda a moverse en estos espacios. Les ayuda a tener vinculaciones con la gente de la Sierra Central. Les ayuda además tener vínculos con la gente de Lima y de otras zonas de la costa. Entonces, no son precisamente muchos las noticias que tenemos sobre ellos, pero lo que sí es bastante importante es que tienen un arraigo en la zona. Ahora, ganaderos, efectivamente, los de Huaral, sí.
ahí había, bueno, Huaral era la despensa de carne de porcino, ¿no? De Lima. Los Bosa eran los principales hacendados ahí, que tenían medio, por lo menos, valle, y, y evidentemente tuvieron mucho que ver con estos fenómenos. Arenales, o sea, Arenales, finalmente, ¿no? Va a ciegas hasta allá. No, yo les decía que en realidad va de la mano de Cayetano Quirós. Ya Cayetano Quirós, este líder de los cimarrones, de los bandoleros de origen afroperuano, que conoce la costa, pero también conoce la sierra. También sabe este camino y también conduce a la gente hasta Huamanga. Ahora, él no llega seguramente tan lejos, los deja y da la posta a otros que él conoce, con los que él está en contacto permanente seguramente, ¿no? El resultado de esto es que lo más probable es que Arenales haya ido en postas, es decir, con gente conocida que lo guiaba por partes de los caminos. Y en Tarma se va a contactar con Otero. Otero es también rioplatense, pero Otero no es de los llegados con San Martín, sino es un local. Él estaba sentado ahí desde antes. Y precisamente, bueno, Gustavo Montoya es quien ha estudiado esto de manera muy especial y tiene realmente fabulosas informaciones sobre eh, esta historia eh, de la incursión de Arenales y cómo termina. Y una de las cosas bastante importantes es que señala que hay un levantamiento popular ahí. Arenales llega y genera un levantamiento popular que más bien los propietarios, pequeños propietarios, van a tratar de sofocar, van a tratar de evitar. Y cuando sale de ahí la tropa de Arenales, en realidad esa zona va a volver a ser controlada por los realistas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra, del apoyo, digamos, que van a tener en nuestra perspectiva, cuando hablamos del apoyo que van a tener las poblaciones hacia las tropas de San Martín, posiblemente Bolívar, etcétera, hay que tener en cuenta que efectivamente son propietarios pequeños y la tropa de ellos, de estos guerrilleros, sí puede ser bastante claramente campesinos dependientes de ellos. No se sabe, no se conocen muchos nombres, realmente, no se conoce mucho de quienes actuaban, porque ustedes saben, la documentación histórica muy poco se preocupa por consignar nombres de gente común y corriente. Más bien a los líderes, a los jefes militares, formales o informales, sí se les consigna en la documentación, pero no así a la gente común y corriente. Se sospecha que sí eran de esta zona, sobre todo en el Valle del Mantaro, que eran indígenas de estos pueblos que hasta el día de hoy existen y que ellos eran propietarios comuneros de estas tierras. Sí, Luis, si tienen alguna otra inquietudes. Le voy a pasar el micro a Wilmer.